Aye, Ayelen, Darío, ¿cómo andás? ¿cómo andás? ¿Qué estás haciendo? Estoy buscando ARN viral. No, pero el ARN no se busca así. ¿Ah, no? No. ¿Y entonces cómo hacemos? Y le podemos preguntar a Lucas Monge. Ah, dale, el que trabaja en el Laboratorio de Ecología de Enfermedades. Él. ¿Vamos? Vamos. ¿Lucas? Hola chicos, ¿cómo les va? Hola, Lucas. Lucas, tenemos un montón de preguntas para hacerte, pero nos vamos a focalizar en algunas que dieron origen a esta entrevista. Cuando hablamos o cuando escuchamos la palabra PCR, ¿de qué hablamos? ¿Y por qué se utiliza para saber si alguien tiene o no coronavirus, por ejemplo? Cuando hablamos de PCR, a lo que nos estamos refiriendo es una técnica de biología molecular y el nombre PCR viene de las siglas en inglés que significan reacción en cadena de la polimerasa. Esta técnica de biología molecular básicamente lo que hace es amplificar, hacer muchas copias de un fragmentito de ADN o ARN, dependiendo de la muestra que se parta, de forma de hacerlo detectable. ¿Qué hace? Son ciclos de temperatura de esta reacción, en los cuales en cada ciclo lo que yo voy a hacer es duplicar la cantidad de ADN que tengo. Si recordamos la historia del ajedrez, que estuvo muy en boga ahora con esto del COVID, dice que el señor que inventa el juego se lo regala a un rey y como único pago le pide un grano de trigo por el primer casillero, 2 por el segundo, 4 por el tercero, 8 por el cuarto, y así en una progresión exponencial en base 2, va aumentando el número de granos por cada casillero del juego de ajedrez, ¿no? De forma que cuando llegamos al final del juego de ajedrez, son tantos granos los que necesitaría pagarle a este señor que no le alcanza la producción mundial para poder cumplir con ese pago, que inicialmente parece muy sencillo. Bueno, la PCR tiene esta misma base. Arrancamos en el primer casillero, en el primer ciclo, con una cantidad determinada de ADN. Y en cada ciclo, en cada casillero que me voy moviendo, se va duplicando la cantidad de ADN, hasta llegar a una cantidad que es detectable, ¿no? Mientras antes llega a esa cantidad detectable, quiere decir que más cantidad de ADN tenía. Esa es la posibilidad que se tiene en las técnicas modernas, como las que se usan para detectar el COVID, la presencia de este virus, que usan un termociclador que se llama de tiempo real, que ciclo a ciclo va censando la cantidad de ADN. Y estas técnicas son muy específicas. ¿Por qué? Porque básicamente se basan en la misma secuencia del ADN que uno quiere amplificar para poder duplicarlo ciclo a ciclo. O sea que no se amplifica cualquier ADN, sino que se amplifica un ADN específico que uno quiere. Eso hace que sea altamente específica la técnica. Estas técnicas de PCR, ¿cuán confiables son y qué ventajas tienen o desventajas si las comparamos con otras técnicas diagnósticas? Bien. Estas técnicas son muy confiables. ¿Por qué? Porque tienen una especificidad altísima. Yo lo que estoy poniendo es básicamente 2 fragmentos de ADN pequeñitos, y estos fragmentitos de ADN que yo pongo, que se llaman oligonucleótidos, son específicos para esa secuencia. No se repiten muchas veces en todo un genoma esos 20 nucleótidos, de forma que solamente se pegan específicamente al lugar que yo quiero ir aumentando en cantidad de ese ADN. Y la desventaja muchas veces es el costo de la técnica, la necesidad de equipamiento muy especializado y la necesidad de personal altamente entrenado. Esto redunda en el costo también, ¿no? Hace que sea una técnica muy costosa que no cualquier laboratorio la pueda llevar a cabo. Es la mayor desventaja que tiene esta técnica, pero es
altamente específica y capaz de discriminar. A modo de ejemplo, si yo quisiera amplificar un fragmentito de un gen de un ratón, en cada célula ese ratón va a tener ADN, y ese ADN, si yo pudiera escribirlo linealmente en una... ¿Recuerdan las viejas impresoras, esas matriciales que era un papel continuo? Si yo pudiera escribirlo continuamente en un tamaño Arial 11, que es el tamaño con el que escribimos todo, la hoja de esa impresión del ADN de una célula empezaría aproximadamente en Buenos Aires y terminaría cerca de Miami. Cuando yo lo que amplifico mediante PCR, seguramente no sería más de 100 metros de toda esa hoja. Y yo puedo discriminarlo del resto del ADN de ese mismo organismo. En ese ejemplo, me parece que queda bastante gráfica la especificidad que tiene la técnica. Lucas, se ha hablado mucho ahora sobre técnicas de PCR y también sobre pruebas serológicas. ¿Qué diferencias hay entre una y otra prueba? Estas dos pruebas están buscando evidencias de lo mismo, pero a distintos tiempos. La PCR lo que está buscando es detectar la presencia en la muestra en ese momento de ARN del virus, ¿no? Mientras que las pruebas serológicas lo que buscan es evidencia indirecta de la presencia de este virus, o sea, buscan saber si vos estuviste expuesto al mismo y si generaste defensas. ¿Por qué? Porque las pruebas serológicas lo que buscan es saber si hay anticuerpos que puedan reconocer el virus. Entonces, si vos tenés anticuerpos que reconocen al virus, es porque estuviste expuesto previamente al virus. O sea, que tu organismo generó defensas. Bien. Pero no quiere decir que en ese momento tengas el virus. Yo puedo tener una prueba positiva al PCR, pero negativa a la prueba serológica, o al revés, positiva a la prueba serológica y negativa al PCR. Exacto. La otra pregunta que te queríamos hacer también es, bueno, ¿y la biología molecular qué rol cumple dentro de lo que es la ecología de enfermedades? ¿O qué aporta? ¿Qué puede aportar? Y la biología molecular dentro de lo que es la ecología de enfermedades, hoy día está aportando mucho a la identificación de muchos parásitos, hemoparásitos y microparásitos que no son fácilmente detectables, ni muchas veces se pueden detectar, pero tampoco se pueden identificar. Entonces, el aporte es, por un lado, la detección y cuantificación de algunos hemoparásitos o virus o bacterias que son parásitas de organismo, la identificación y cuantificación, y por otro lado, la identificación a especie de otros organismos. Muchas veces, bueno, ustedes lo saben mucho más que yo, mucho mejor que yo, algunos nematodes o algunos otros parásitos que son grandes, exacto, son grandes, pero en sus características morfológicas son indistinguibles, pero no así en su genoma. Entonces, por ese lado, en lo que es la identificación de secuencias, también se lleva a la filogenética, que es la ubicación de estos organismos en un árbol familiar, por decirlo de alguna forma, y de este método, con esta forma, se le pone el nombre y el apellido. Porque si no, muchas veces era solamente el apellido de la familia, pero no sabíamos quién era el integrante que estaba parasitando tal o cual animal. Bueno, muchas gracias. Está muy de nada. Bueno, me alegro. Cualquier cosa me llaman. Y vos, si querés seguir conociendo qué realizamos en el Laboratorio de Ecología de Enfermedades, te invito a que veas en nuestros próximos encuentros. Chao. Bueno, nos vemos. Chao. Chao, chicos. Ah, el que trabaja en el Laboratorio de Ecología de Enfermedades. Ese. Bueno, vamos. Vamos.